La idea de una prisión es simple, un edificio diseñado para que no puedas salir de él. Sin embargo, la historia de Hispanoamérica está llena de personajes que decidieron que las leyes de la física y la arquitectura eran simples sugerencias. Bienvenidos a Expediente Naranja. Hoy vamos a analizar 4 casos de fugas que harían que cualquier guionista de Hollywood se sintiera como un principiante. Prepárense, porque estas huidas son el ejemplo perfecto de que la realidad siempre supera a la ficción, especialmente cuando hay una sentencia de 30 años esperando al otro lado. Caso 1. El vuelo de libertad en la cárcel de alta seguridad de Chile. Diciembre de 1996. Santiago de Chile. Si vas a escapar de una cárcel de alta seguridad, puedes intentar cavar un túnel durante años, o puedes hacer lo que hicieron 4 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, llamar a un helicóptero. Este caso es probablemente la fuga más cinematográfica de la historia del Cono Sur. El desastre para el sistema penitenciario chileno comenzó cuando un helicóptero civil, supuestamente alquilado para un tour, apareció sobre el patio de la sección de máxima seguridad. En lugar de turistas con cámaras, del helicóptero colgaba una canasta de carga blindada. En cuestión de 58 segundos, 4 de los prisioneros más peligrosos del país saltaron dentro, mientras los guardias, atónitos, intentaban reaccionar. Lo sarcástico del asunto es que el helicóptero voló sobre la capital chilena con los fugitivos colgando en una canasta, como si fuera una escena de una película de acción de bajo presupuesto, pero con vidas reales en juego. La operación fue tan precisa que no se disparó ni una sola bala dentro del penal. Los guardias se quedaron mirando al cielo, mientras su autoridad se alejaba a cientos de kilómetros por hora. Los fugitivos, entre ellos Ricardo Palma Salamanca, lograron desaparecer por décadas. La repercusión fue tal que provocó la renuncia inmediata de altos mandos de gendarmería y una crisis política de proporciones épicas. Chile aprendió ese día que alta seguridad no significa nada si no pones una red en el patio o si alguien tiene un amigo con licencia de piloto. Fue una humillación total, grabada en la memoria colectiva de un país que se creía blindado. Años después de la fuga, se descubrió que el plan fue ensayado en una maqueta a escala real, en un lugar oculto de la precordillera. El helicóptero, un Bell 206, fue secuestrado por un comando que obligó al piloto a realizar la maniobra bajo amenaza de muerte. Palma Salamanca, uno de los fugados, fue localizado en Francia décadas más tarde, donde obtuvo asilo político, tras una larga batalla legal, lo que cerró uno de los capítulos más tensos de la transición democrática chilena, con un sabor a impunidad para muchos. Un detalle que se omite es que los cables de acero de la canasta estaban recubiertos de un polímero especial para evitar el ruido metálico contra el blindaje del receptáculo. Además, los fugitivos utilizaron un sistema de radio de banda corta para interceptar las comunicaciones de gendarmería, lo que les permitió saber exactamente cuándo el patio principal estaría desprotegido durante el cambio de turno. Esta fuga no solo fue un golpe al sistema penal, sino un despliegue de logística militar que dejó en evidencia que la seguridad estática de una prisión de concreto es inútil frente a una amenaza que llega desde la tercera dimensión, con una planificación de 720 días de antelación. Caso 2. El túnel interminable del Chapo Guzmán en México. Es imposible hablar de fugas increíbles sin mencionar el altiplano en 2015. Joaquín, el Chapo Guzmán, ya se había escapado de una cárcel antes escondido en un carrito de lavandería, supuestamente, pero su segunda fuga fue una obra maestra de la ingeniería civil aplicada al crimen. Imaginen estar en la prisión de mayor seguridad de México y, de repente, desaparecer por el agujero de la ducha. El desastre operativo fue absoluto. Mientras los sensores de movimiento y las cámaras vigilaban cada milímetro de la celda, debajo de la zona de la regadera, se estaba construyendo un túnel de 1500 metros de largo. No era un hoyo cualquiera. Tenía ventilación, iluminación y una motocicleta adaptada sobre rieles para transportar la tierra y al propio Chapo. Lo más irónico de este caso es que, durante meses, el ruido de las excavaciones debió ser constante, pero parece que todos en el penal sufrían de una sordera selectiva muy conveniente. El Chapo simplemente se agachó en la ducha, entró en el túnel y salió a una casa en construcción a 1,5 kilómetros de distancia. Cuando los guardias entraron a la celda porque el prisionero llevaba demasiado tiempo bañándose, solo encontraron un agujero y el eco de una burla internacional. La fuga del altiplano
destruyó la credibilidad del sistema judicial mexicano de la época. Fue un recordatorio cínico de que, con $1,000 millones en la cuenta bancaria, puedes contratar a los mejores ingenieros para que te hagan una puerta trasera en la cárcel más vigilada del mundo. La noticia dio la vuelta al globo y se convirtió en un video constante de análisis sobre la corrupción sistémica. El costo estimado del túnel se situó entre los 50 y los $100 millones, incluyendo el pago de sobornos y la compra de terrenos circundantes. Los ingenieros que diseñaron la obra utilizaron GPS y maquinaria de alta precisión para coincidir exactamente con el punto ciego de la ducha del Chapo. Tras su recaptura y posterior extradición a Estados Unidos, el altiplano reforzó sus suelos con mallas de acero de varios metros de profundidad, pero el daño a la imagen de la seguridad nacional mexicana fue permanente e irreparable. Un detalle técnico crucial es que el sistema de rieles utilizaba una motocicleta Honda modificada para funcionar con baterías de ciclo profundo, eliminando las emisiones de monóxido de carbono que habrían asfixiado al fugitivo. En un espacio tan confinado, se descubrió además que los constructores instalaron un sistema de bombeo de agua freática para evitar que el túnel se inundara durante la temporada de lluvias, demostrando un conocimiento de ingeniería hidráulica superior. Este desastre operativo confirmó que la vigilancia electrónica de $2,000 millones fue derrotada por una obra de ingeniería civil de $5 por centímetro, financiada por la corrupción y el silencio de quienes debían custodiar la regadera más famosa del mundo. Caso 3. La fuga de la catedral de Pablo Escobar en Colombia. En 1992, Colombia vivió un desastre jurídico que todavía se estudia en las facultades de Derecho. Pablo Escobar no escapó de una prisión, escapó de su propio hotel de lujo. La catedral fue una cárcel construida según las especificaciones de Escobar para que él aceptara entregarse. Tenía canchas de fútbol, billares y hasta una cascada natural. El desastre ocurrió cuando el gobierno decidió que ya era suficiente y que debían trasladar al patrón a una prisión de verdad. Escobar, que tenía informantes en todos los niveles del estado, se enteró de la operación antes de que los soldados pusieran un pie en la montaña. Simplemente salió caminando por la parte trasera del complejo, aprovechando una densa neblina y su conocimiento total del terreno. Lo verdaderamente sarcástico es que Escobar no necesitó explosivos ni túneles sofisticados. Solo necesitó que el gobierno fuera lo suficientemente ingenuo para creer que él iba a respetar las reglas de un juego que él mismo había financiado. Su salida de la catedral dejó al presidente de turno en una posición ridícula ante la comunidad internacional. La repercusión fue una cacería humana que duró meses y terminó en un tejado de Medellín, pero la fuga en sí demostró que el poder del narcotráfico había superado cualquier capacidad del Estado para contenerlo. La catedral, hoy, es un lugar de ruinas y turismo morboso, un monumento a la época en la que un criminal fue el arquitecto de su propio encierro y de su propia salida. Tras la huida de Escobar, el ejército colombiano encontró dentro de la catedral lujos que incluían cavas de vino importado, televisores de última generación y mobiliario de diseñador. Se descubrió que Escobar seguía dirigiendo su imperio y ordenando ejecuciones desde dentro de la prisión. La negligencia fue tan evidente que el entonces viceministro de Justicia fue retenido por el propio Escobar antes de escapar, convirtiendo una operación de traslado en un desastre diplomático y militar de primer orden que casi tumba al gobierno. Un detalle que pocos mencionan es que la niebla que cubría la montaña la noche de la fuga fue aprovechada por el capo para salir por una sección del muro, que había sido construida intencionalmente, con ladrillos de yeso, pintados para parecer concreto sólido. El escape se facilitó gracias a que el batallón del ejército encargado del cerco exterior recibió órdenes contradictorias, lo que generó un vacío de poder de 4 horas, que el patrón utilizó para internarse en la selva. Esta huida no fue solo una caminata por el monte, fue el colapso de un estado que permitió que un prisionero diseñara su propia salida de emergencia, convirtiendo la soberanía nacional en un chiste que se contó en los titulares de prensa de todo el planeta. Caso 4. La fuga del Gordo. Valor en Argentina. 1994. Cárcel de Devoto, Buenos Aires. Luis Alberto, el Gordo, Valor, era el líder de la banda de los blindados, un criminal con un código de conducta de la vieja escuela. Su fuga no tuvo helicópteros, ni túneles de 1 kilómetro, tuvo sábanas.
una cuerda y una audacia que dejó a los argentinos con la boca abierta. Valor y varios de sus hombres lograron llegar al muro perimetral de la cárcel de Devoto. Usando una soga improvisada, saltaron desde una altura considerable hacia la calle. Pero aquí viene lo increíble. Afuera no los esperaba una furgoneta discreta, sino un grupo de apoyo, que inició un tiroteo masivo para cubrir su huida. Valor se subió a un coche y desapareció en el tráfico de Buenos Aires a plena luz del día. El desastre aquí fue la vulnerabilidad de una cárcel ubicada en medio de un barrio residencial densamente poblado. Las cámaras de televisión llegaron casi al mismo tiempo que la policía, y los vecinos vieron cómo los delincuentes más buscados del país se deslizaban por los muros, como si estuvieran en un parque de diversiones. El sarcasmo radica en que, días después, Valor daba entrevistas telefónicas, burlándose de la seguridad y diciendo que se había escapado porque estaba aburrido. Esta fuga convirtió a Valor en una figura casi mítica en el AMPA Argentina, obligó a una reestructuración total de las medidas de vigilancia perimetral y puso en duda la integridad de los guardias que debían custodiar el muro. Fue el desastre que demostró que, a veces, la fuerza bruta y un par de amigos armados afuera son más efectivos que cualquier plan de escape sofisticado. La fuga de Valor en Devoto fue tan humillante para el Servicio Penitenciario Federal que se ordenó el traslado inmediato de toda la cúpula de la prisión. Valor pasó 244 días en libertad, antes de ser recapturado tras un intenso tiroteo en una zona rural. En sus memorias publicadas años después, confesó que gran parte de la logística fue posible gracias a la colaboración pasiva de ciertos guardias que simplemente miraron hacia otro lado a cambio de una jubilación anticipada en dólares. Su historia sigue siendo la referencia máxima para cualquier motín o intento de fuga en las cárceles de Buenos Aires. Un detalle técnico que resalta la precariedad de la seguridad es que el grupo de apoyo exterior utilizó fusiles FAL para realizar un fuego de supresión que impidió que los centinelas de las torres pudieran asomarse para disparar a los fugitivos. La soga utilizada no era de tela común, sino que había sido reforzada con cables de cobre extraídos del sistema eléctrico del penal para soportar el peso de los 7 hombres que escaparon en cadena. Esta evasión a plena luz del día demostró que, en una cárcel rodeada de edificios familiares, la confusión de los civiles y la potencia de fuego exterior pueden anular cualquier protocolo de cierre perimetral, dejando a la Policía Federal persiguiendo sombras en un laberinto urbano de 73 manzanas de extensión. Estos 4 casos nos dejan una lección bastante amarga. Las prisiones son edificios, y los edificios pueden ser vulnerados, ya sea por el aire, por debajo de la tierra, o simplemente saltando un muro. Estos hombres demostraron que la seguridad es una ilusión, que se desvanece ante la creatividad criminal o la corrupción institucional. Hispanoamérica ha sido el escenario de estas huidas, no porque nuestras cárceles sean de papel, sino porque la audacia humana, para bien o para mal, no conoce límites cuando se enfrenta a una vida tras las rejas. Si te ha fascinado la audacia de estos fugitivos, tanto como a mí me impresiona la incompetencia de quienes debían vigilarlos, dale un buen me gusta al video y suscríbete. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas fugas crees que fue la más descarada? Estaré leyendo sus teorías sobre cómo habrían escapado ustedes. Nos vemos en el próximo video, fuera de las rejas. Espero.